Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como @fuera de la caja PY. En el programa hoy nos acompaña el señor Cristian Sosa. Él es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, la ASEPI. Además, él es emprendedor, también nos va a estar contando de su emprendimiento. Cristian, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, un gusto estar compartiendo contigo este espacio. Por favor, gracias a vos por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy. ¿Qué te parece si arrancamos y nos contás quién es Cristian Sosa? Wow, que arranque esa pregunta, y creo que es una pregunta que todos los emprendedores nos hacemos en algún momento, ¿verdad? ¿Quién soy? Y a partir de eso es como que sale también, los emprendimientos salen mucho de lo que cada uno es. Cristian Sosa es un joven comprometido con el país, actualmente con 30 años, parte de dos emprendimientos, siempre en búsqueda de impacto social y de poder cambiar la realidad del país y de la región, que hoy le toca encabezar, o sí, de alguna manera representar al 99,6% de las empresas del país, que son las MIPYMES y los emprendedores. Eh, un hombre apasionado, un joven apasionado y convencido de que desde Paraguay y desde Latinoamérica en sí van a salir nuevos modelos y nuevas formas, ya sea de emprender como también de poder convivir y de poder, sí, una nueva forma de construir sociedad, ¿verdad? Así que nada, ese es Cristian Sosa. Genial, Cristian. ¿Y qué es lo que hace hoy Cristian Sosa? Porque nosotros te conocemos a vos hoy a partir de la pandemia también, que empezó a surgir un poquito más, o tuvo más de notoriedad lo que es la ASEPI. Pero Cristian Sosa es emprendedor también. Sí, bueno, soy un emprendedor, me reconozco como emprendedor, me reconocí como emprendedor ya desde antes de terminar el colegio, eh, pero un emprendedor con una visión muy clara sobre la necesidad de generar impacto social, ambiental, bueno, y económico, digamos la necesidad de hacerlo sostenible, de manera sostenible. Así que Cristian como emprendedor hoy está como parte de dos emprendimientos. Uno se llama Candela, es una empresa desde la cual generamos espacios de inclusión laboral para personas con síndrome de Down y autismo, a través del fraccionamiento y la comercialización de productos de limpieza, de productos sanitarios, ya hace 3 años, en alianza con una fundación que se llama Fundación Arranco, y bueno, trabajamos un poco la inclusión laboral de 13 personas con síndrome de Down, autismo, todas mayores de edad. Y bueno, ese es uno de los emprendimientos en los que estoy hoy. Y el segundo emprendimiento es un emprendimiento que tengo con mi novia, que trabaja con 4 comunidades de pueblos originarios en el Chaco. Y lo que hacemos es comercializar y por suerte también exportar piezas de artesanía de estos pueblos originarios. Y bueno, hoy ya estamos presentes en Uruguay, en Corea, en España y en Wow. Francia. Mira qué interesante. O sea, ambos emprendimientos bien enfocados a lo que es desarrollar también la parte social. No había escuchado yo hasta ahora a alguien que se interese en fomentar el trabajo, más que fomentar, diría yo, en darle un espacio a estas personas dentro de nuestro mercado. Pero me interesó mucho eso de que hoy estamos exportando el trabajo de los indígenas. Contanos un poquitito más de eso. Sí, bueno, volviendo al origen, es un emprendimiento que nace pre-pandemia, nace en diciembre del 2019, ahora ya vamos a cumplir un año. Nace de una conversación con mi novia, bueno, también con su mamá en su momento. Su mamá es bióloga,
ya trabajo con muchos pueblos originarios de diferentes iniciativas en temas de salud principalmente. Y luego de un viaje que tuvimos en 2018 con mi novia a Europa, empezamos a preguntarnos un poco qué pasaría si desde Latinoamérica empezamos a ser conscientes del valor de la conciencia y ser conscientes del modelo, los modelos que nosotros generamos, ¿verdad? Y tenemos nuestra forma de vivir. Y qué mejor que mirar a los pueblos originarios para poder conectarnos con nuestras raíces, para poder, digamos, generar nuevos modelos, ¿verdad? Entonces, no modelos copiados de Europa o de Estados Unidos, sino modelos propios. Y casi un año después de esa conversación, tuvimos una conversación con su mamá sobre piezas artesanales, perdón, de artesanía que ella traía del Chaco, que son una cosa increíble. Y entonces se nos ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hacer todo eso que decimos de conectarse con las raíces y nosotros con nuestra cultura, visibilizando y sí, de alguna manera exponiendo el arte de estas comunidades, ¿verdad? Entonces arrancamos en diciembre del 2019. Coincidentemente, bueno, después más o menos allá por febrero, marzo, el Instituto Paraguayo de Artesanía también empieza a darle como un foco mucho más importante a la cestería, como se le conoce, a este tipo de artesanía. Eh, y bueno, nosotros nos adelantamos por un poquito y bueno, cuando vimos que esto estaba potenciando también a nivel local, dijimos, bueno, necesitamos salir afuera, necesitamos pensar en otros mercados. Es algo que desde el comienzo teníamos, ¿verdad? Porque justamente es visibilizar esto al mundo, al resto del mundo. Y entonces estuvimos ahí aprovechando unos cuantos beneficios también que daba CEPI como envío internacional, ¿verdad? Con 50% de descuento. Entonces dijimos, bueno, busquemos mercado, ¿verdad? Empezamos a trabajar con comunidades de paraguayos o relacionadas a la comunidad de paraguayos en estos países. Y bueno, ya tuvimos como 3 envíos a Uruguay, tenemos 2 envíos a Corea, uno a Francia, otro a España. Entonces, todo esto en medio de la pandemia, ¿verdad? O sea, entonces Claro. estamos ahí en ese proceso de poder potenciar eso y consolidar realmente el emprendimiento hacia afuera. Qué difícil habrá sido tener que empezar, porque fue empezar, por más que haya surgido la idea pre-pandemia, eh, tener que armar todo esto con todos los traspiés que podría traer la pandemia, sobre todo tratando de exportar, que estaba todo cerrado, me imagino. Sí, totalmente. La verdad que coincidió que en diciembre del año pasado y enero de este año nos estoqueamos suficiente por suerte. Entonces, si bien estuvimos trabajando sobre pedido con algunas de las comunidades, entre marzo, abril y mayo, realmente lo que venimos fue otro stock y no pudimos generar mucho contacto con las comunidades por este tema, ¿verdad? O sea, ir a Claro, buscar, claro, claro. no se podía ir a buscar las piezas. Por cierto, después cuando se fue abriendo poco a poco la cuarentena, sí pudimos volver a generar trabajos, pedidos específicos. Algo súper interesante es que mi novia es súper buena y tiene un sentido estético súper interesante. Entonces empezó a desarrollar productos con las artesanas y creo que la clave un poco de lo que hace volviendo y de lo que hace, bueno, mi novia volviendo, es ese contacto con la comunidad y ese estar whatsappeando todo el día con la artesana y generando nuevas ideas y escuchando y viendo ahí en qué ayudarle también a la comunidad. Entonces, la cuarentena también me permitió que ese vínculo se fortalezca, ¿verdad? Es más, llegamos inclusive a hacer 2 campañas digamos, de recolección, o sea, de recaudación de fondos, pero también recolección de alimentos no perecederos para poder, de alguna manera, ayudar a las comunidades en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eso realmente forjó y fortaleció mucho ese vínculo. Y por suerte, hoy sí ya estamos justamente mucho más consolidado ese canal y bueno, y aprovechamos eso para poder empezar a exportar, ¿verdad? A partir de agosto, ¿verdad? Sí, no, espectacular. Nuestra comunidad indígena siempre olvidada por nosotros mismos acá, cómo tienen, como afuera, por ahí el arte afuera se, Valora se, mucho más. se valora mucho más, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero el trabajo es increíble, Ezequiel, te juro. O sea, vos ves y sí, son piezas de arte. O sea, realmente es arte y más todavía un arte que eh,
está enraizada en su cultura, ¿verdad? Y respetan los tiempos y no es una cosa que vos podés pedir y decir mañana ya está, sino que tienen todo un proceso Claro. natural. Hay piezas que tardan un mes en hacerse, ¿verdad? Entre teñir la tela, son unos bolsos, ¿verdad? Teñir la tela, empezar a sacar luego la fibra primero para poder tener el hilo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que también es algo que el mundo, y más todavía este mundo post-pandémico, por decirlo de una manera, va a valorar mucho más, ¿verdad? El trabajo o el arte de un pueblo que está en conexión con la naturaleza y que hace arte desde ahí, ¿verdad? Cristian, y decime, ¿vos por qué crees que en nuestro país, porque voy a hablar de nuestro país porque es lo que conozco, no valoramos la cultura indígena en nuestro país? ¿Por qué? Si es un tema nuestro, un tema de la región. Yo creo que es un tema o una característica de nuestra cultura latinoamericana, diría yo, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con, sí, razones desde sociológicas y antropológicas hasta históricas, ¿verdad? Entender un poco que nuestra historia está muy marcada muchas veces por fenómenos como el colonialismo, como otro tipo sí, de cosas que fueron pasándonos, ¿verdad? Como sociedad, como Latinoamérica en sí. Entonces creo que siempre va a ser un desafío, ¿verdad? Hay una tensión importante siempre entre valorar lo que somos, ver lo que somos y bueno, también valorar lo que está afuera y lo que no somos, ¿verdad? Entonces, creo que ese fue el génesis un poco de lo que, desde donde salió también volviendo, ¿verdad? Necesitamos empezar a valorar, necesitamos empezar a valorar de dónde venimos para poder construir hacia dónde vamos. Y eso es lo clave. Y qué mejor que mirar nuestras raíces para poder empezar a definir qué tipo de sociedad queremos. Y esa es la invitación que hacemos desde Volviendo. Y es una invitación que nos trasciende y que llega a, no sé, inclusive valorar el emprendimiento, valorar los productos de emprendimientos nacionales, pero valorarlos no desde la caridad, o no desde decir, bueno, tengo que valorar el valor nacional porque es nacional, sino desde la calidad misma. Creo que ese es uno de los desafíos que también tenemos como sociedad, ¿verdad? En el fondo, y eso también lo vivimos en ACEPI, eso también lo vivimos lo vivo yo en otros emprendimientos como los de Candela, eh, que cuesta que la gente empiece a ver más allá sí, de modelos externos, de cosas que son de afuera, y que empiecen a ver realmente lo que está generando acá en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los grandes desafíos también que yo mismo tengo como emprendedor desde que empecé en todo esto, ¿verdad? En épocas del colegio, y que hoy encuentra su expresión, o encuentro mi expresión en estos tres espacios, ¿verdad? Mm. Y ya que tocaste Candela, ¿por qué no nos contás un poquito más de Candela también? ¿Cómo empezó? Contanos, me interesó mucho eso. Candela nace en una conversación, como creo que todo nace en una conversación, Sí. eh, como esta. Candela nace en una conversación en el 2017 con mi socio, un amigo de toda la vida que estuvimos ya en diferentes espacios compartiendo, desde inclusive nos tocó organizar la visita del Papa Francisco en su momento, ¿verdad? Desde la iglesia y bueno, un montón de cosas y siempre hicimos muy buen equipo y estábamos justamente trabajando en Koga, que es una empresa también que trajo un poco el tema de innovación social y todo el tema de las empresas sociales también acá a Paraguay. Y trabajando ahí, en uno de los almuerzos, empezamos a decir, che, tenemos ganas de emprender, ¿verdad? Que queremos emprender y en qué podemos emprender. Y bueno, conocíamos la Fundación Arranco, que trabaja con personas con síndrome de Down y autismo, trabaja principalmente la inclusión educativa. Y decíamos, bueno, ¿y qué pasa si empezamos todos los chicos que van saliendo de la fundación hoy no tienen un espacio donde, sí, en un espacio laboral, ¿verdad? Una inclusión
en el sistema laboral, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a generar una empresa sabiendo que ellos ya estaban trabajando diversas habilidades para la vida, haciendo, digamos, productos como estos, productos de limpieza, desde suavizantes, colorante ambiente, y ellos hacían eso como parte de su tratamiento para poder trabajar el tema de colores, aromas, estimulación Claro. sensorial. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a, bueno, potenciar un poco esa unidad? Que las personas que salen del colegio, estando en la fundación, puedan tener un espacio de trabajo, y ese espacio de trabajo genera con sus utilidades sostenibilidad para la fundación. Entonces, ahí nace un poco esta idea de una empresa que genera espacios laborales para personas con discapacidad y que al mismo tiempo genera sostenibilidad para la fundación, ¿verdad? Para que sigan habiendo más personas que puedan recibir este tratamiento, ¿verdad? Entonces, Candela nace, oficialmente abrimos las puertas de Candela casi un año después, porque estuvimos armando todo un proceso para capitalizarnos, y más o menos en marzo del 2018 abrimos oficialmente ya con todos los requisitos, digamos, para poder empezar a comercializar, ¿verdad? Y justo en esa época, a mí también, en marzo de 2018, empiezo a asumir la dirección ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, principalmente basado en la experiencia que tuve de abrir mi emprendimiento, que era Candela, los 65 días que me tomó registrar mi empresa, los otros 30 días que me tomó más o menos contar con el RUC, ni hablar de las certificaciones y de las cosas que te piden para poder empezar a comercializar los registros que te piden para comercializar en punto de venta. Entonces, a partir de ahí fue también, y en esa época como que nacía también la Asociación de Emprendedores de Paraguay, de la cual soy socio fundador también, y justamente nacía como una respuesta a ese dolor que fue empezar a emprender, ¿verdad? Y Candela, bueno, abre su puerta en marzo de 2018, y bueno, hoy estamos ya, por suerte, en varios puntos de venta, Casa Rica, Areté, Salema, aparte de que, bueno, también tenemos posibilidad de pedir ya sea en la web o si no a través de WhatsApp. Y bueno, estamos ahí, justamente creció, empezamos a trabajar primero con 7 personas con discapacidad, hoy son 13, que constituyen casi el 80% del equipo total de Candela. Y bueno, seguimos trabajando en poder tener más alcance con nuestros productos, pero más allá de eso también en poder a la par generar impacto en cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces, en esa línea, inclusive desarrollamos investigaciones para poder medir el impacto en la calidad de vida de los colaboradores a partir de la inclusión laboral. Eh, entonces, también estamos generando ciencia detrás de esto y investigaciones que nos puedan permitir también empezar a promover un modelo como el nuestro. ¿Y cómo son los resultados, por lo menos los primeros que están viendo, Cristian? Principalmente a nivel de terapéutico y psicológico, digamos, uno de los principales resultados tiene que ver con un mayor grado de autonomía de parte de las personas con discapacidad, ¿verdad? Justamente socialmente, la percepción que se tiene muchas veces es que son personas que necesitan alguna ayuda extra o que necesitan alguna, ¿verdad? Y no va tanto por ahí, al contrario, lo que necesitan son espacios para poder expresarse y para poder tener autonomía y mayor capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Hoy ellos deciden, o sea, como obviamente ganan un salario, es la primera vez que también ellos pueden decidir qué hacer con su dinero, ¿verdad? Que no son dinero, no es el dinero que reciben de sus padres o de caridad, sino de un dinero trabajado, un dinero ganado por el trabajo. Eso ya vimos unos cuantos en estos estudios, en estas investigaciones, pudimos ver un aumento en el grado de la autonomía, una mayor conciencia también de sus derechos, ¿verdad? Y acá algo es fundamental, se sienten como personas independientes al sistema familiar en sí, o empiezan a tener como esa conciencia que es algo fundamental. Y también, ni que hablar del impacto que tiene a nivel de autoestima,
y más allá de autoestima también de estabilidad emocional, porque algo que nos dimos cuenta es que inclusive muchas veces digamos, estos colaboradores, no sé, hay casos de una colaboradora que justo tenía problemas en su casa familiar y ahí presentaba un mutismo, o sea, no hablaba en la casa familiar, en cambio llegaba al trabajo y se descargaba, expresaba, hablaba, ¿verdad? Entonces, también el trabajo y ese espacio de trabajo se transformó en un lugar donde, en un espacio seguro donde ellos pueden también expresarse, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a la estabilidad emocional y las habilidades en sí para la vida, que nosotros le llamamos, ¿verdad? El progreso que tuvieron personas que están que tienen trastorno de espectro autista, pero ni te cuento de que son impresionantes, de no poder sentarse a trabajar por más de 10 minutos a hacer un récord de 200 frascos por haberse sentado 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, esos son los progresos que nosotros vemos. Ellos obviamente tienen un horario de trabajo, digamos, específico, trabajan 1 o 2 veces a la semana y trabajan un máximo de 2 horas, pero también es parte de su rutina y de su disciplina también, ¿verdad? Entonces también van ganando como conciencia en eso y bueno, nosotros a la par ahí tratando de sobrevivir a nivel comercial, Claro. nos va bastante bien en ese sentido. Hoy sí ya estamos mucho más posicionados en estos puntos de venta y estamos creciendo, o sea, realmente dentro de esta pandemia también, ¿verdad? Nos benefició dentro de todo para poder aumentar nuestra cartera y bueno, hoy estamos felices de que los resultados y el estado de resultados después de casi 2 o 3 años de funcionamiento está siendo positivo, ¿verdad? Eso toma mucho tiempo y estamos lográndolo. Claro que es el fin último de todas las empresas también, ¿verdad? Y contame una cosa, ¿ustedes toman hoy personas solamente de la fundación? O sea, que salen de la fundación. Nosotros trabajamos con las personas que están en la fundación, pero también en el caso de estas 13 personas que estoy diciendo, de la fundación originalmente eran 9, 4 entraron y entraron a través de Candela. Lo que hacemos es cuando entran a través de Candela se trabaja la parte digamos, terapéutica y habilidades para la vida, se trabaja con la fundación, entonces ellos ingresan también a la fundación. Okay. Esa es un poco la dinámica. Me encantó, mira, me encantó y te felicito totalmente. Vamos, Gracias, Ezequiel. Una última cosa ya, ahí que quería también comentarte, eso dijiste el fin último, ¿verdad? El fin último de la empresa. Eh, Todo esto que te comento nace de una visión que habla de una empresa cuyo fin no es solamente el lucro y no solamente la ganancia, sino al contrario también el impacto. Entonces se equipara, o sea, los dos fines, ¿verdad? El propósito claro. se equipara y es toda una corriente de innovación social, en una mirada distinta, de utilizar la fuerza del mercado para transformar realidades y para mejorar la sociedad, y que son las empresas ¿verdad? Empresas de beneficio colectivo, que en el fondo sí es toda una corriente que está ahora muy presente, principalmente en Latinoamérica, y nada, es como una filosofía misma que te impulsa a emprender con impacto. No, sí, me imagino, es espectacular y ojalá tengamos más empresas de este tipo también en Paraguay, ¿verdad? Cristian, pasando un poquito a conocer o contanos para que conozcamos qué es la CEPI. La Asociación de Emprendedores de Paraguay nace del dolor de muchos de los emprendedores que somos fundadores, Sí, de que nos dimos cuenta de que en el país no teníamos un espacio de encuentro desde el cual podamos empezar a participar de los procesos de toma de decisiones, digamos, a nivel nacional. Nos dábamos cuenta que las condiciones para emprender en Paraguay son sumamente difíciles y que necesitamos a alguien que pueda trabajar en esa línea y que pueda proponer soluciones para el sector, ¿verdad? De las MIPYMES y los emprendedores en general. Hay que entender que el 99,6%, literal ese es el dato, 99,6% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. wow. Eh, Empleamos al 70% de la fuerza laboral, eh, y de alguna manera
no se traduce eso en nuestro aporte al Producto Interno Bruto, solamente el 10% se traduce, ¿verdad? Y eso se debe principalmente al grado de informalidad que existe. Entonces, la CEPI nace como respuesta a esa necesidad e inspirado por la Asociación de Emprendedores de Chile inicialmente, una asociación que conocimos justamente desde COA en 2014 y después se fue expandiendo a nivel regional. Paraguay fue la quinta asociación en su momento y hoy somos la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Son 150.000 emprendedores en 11 países trabajando para hacer que emprender en Latinoamérica sea mucho más fácil. En el caso nuestro, que emprender en Paraguay sea mucho más fácil. Hoy en Paraguay somos 3.000 socios, 3.000 emprendedores y aumentando. Justo lanzamos una campaña hace 2 semanas. En estas 2 semanas logramos que se sumen ya casi 300 emprendedores. Y en el fondo, más que un gremio, esto quiere ser un movimiento de emprendedores comprometido con poder hacer que emprender en Paraguay sea más fácil y generar condiciones para que cualquier persona, independientemente de su origen, de su lugar, de su estatus, de donde venga, ¿verdad? De su situación, pueda emprender si es que lo que quiere, que pueda, digamos, tener una idea, llevarla a la acción y generar trabajo e empleo, ¿verdad? También para él pero también para otras personas, ¿verdad? Entonces, nace la CEPI bueno, finales de 2017, pero oficialmente se abre en enero de 2018. Y bueno, hoy, y pasando un poco más en detalle lo que estamos haciendo, a lo largo de estos 2 años, casi 3 años, estuvimos trabajando en 2 ejes principales. Uno, la incidencia en políticas públicas para generar condiciones más favorables para emprender. Y la otra, la de apoyo y acompañamiento a la comunidad de emprendedores. En el primer eje de incidencia en políticas públicas, estuvimos trabajando arduamente en un proyecto de ley que, bueno, ya se aprobó y que hoy estamos ya esperando la implementación y trabajando en la implementación, que es la figura jurídica de empresas de acciones simplificadas, que lo que te permite es tener tu empresa registrada de manera digital, totalmente gratuita y en 72 a 96 horas. No, definitivo. Y te interrumpo ahí porque quiero hacer un paréntesis y darle el realce que esto se merece porque, como vos decís, formalizarse hoy en Paraguay es un parto. Es un parto. Imposible. Es imposible. O sea, ¿cómo la gente va a querer formalizar su empresa si definitivamente no tenemos las herramientas para eso, ¿verdad? O sea, esta ley de empresa de acción simplificada nos va a solucionar la vida a los emprendedores. Esa es la verdad. Por lo menos para registrar nuestra empresa, ¿verdad? Imagínate que arrancando las microempresas, que son las que cuesta más formalizar porque en el fondo no ven el incentivo, pero más allá de eso, ¿quién tiene 3.600.000, por ejemplo, para poder registrar su sociedad, ¿verdad? Ni que hablar de marca, ¿verdad? Entonces, en el fondo, lo que viene a hacer esto es decir, bueno, ¿verdad? Aparte que te clavas 60 días mínimo de poder tener esto, digamos, funcionando. Una locura. Viene a darte la opción de en 72 a 96 horas tenés tu RUC listo y encima tenés tu inscripción, digamos, en el registro patronal de IPS y el Ministerio de Trabajo. Todo en una sola operación, sin tener que llevar tus papeles a no sé cuántos entes, sino que directamente entrando a la web, cargando los formularios con tus datos, eligiendo, digamos, el tipo de EAS que querés, nada por el tamaño y por el rubro en el que estás, y con eso ya está, o sea, literalmente ya está, ¿verdad? Entonces, creemos que eso va a ser algo muy positivo, y las micro, que imagínate, de 844.000 microempresas, porque esa es la cantidad de microempresas que tenemos, de 844.000 microempresas, perdón, solo 236.000 tienen RUC. Con el impacto que eso va a significar también para ver los números reales de la economía de lo que manejan las mini pymes. Totalmente, ¿verdad? Y más allá de eso,
que existan jurídicamente, que existan Claro. de esa manera, también permite que eventualmente puedan acceder a financiación. Justamente ahora con el equipo de la Dirección Nacional de Emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio, estamos trabajando para que la EAS ya te pueda incluir inclusive eventualmente una cuenta, por ejemplo, una cuenta básica. Es inclusión financiera, eso es visibilizar y darle un lugar en la sociedad, ¿verdad? Y darle un lugar en el tejido empresarial a estas microempresas también, ¿verdad? Entonces, realmente creo que el impacto que puede tener esta formalización disruptiva va a ser también muy beneficiosa a la larga para el emprendedor, ¿verdad? Y también para el Estado, ¿verdad? En el fondo, eso implica también poder ampliar, digamos, la base tributaria por comenzar, pero más allá de eso también ampliar la capilarización que puedan tener las medidas económicas en estas unidades, ¿verdad? Justo la pandemia creo que lo que vino a demostrarnos es que necesitamos organizarnos como MIPYMES, necesitamos organizarnos como sector. Eh, ya no somos el empresariado, en comillas, que éramos antes representados solamente por las grandes empresas de algunos gremios amigos, ¿verdad? Que representan grandes empresas, sino que realmente las medidas económicas, las medidas, no sé, desde el FOGAPI hasta otras medidas económicas, no tenían la capitalización suficiente para poder llegar, por ejemplo, a esta cantidad de emprendimientos, esta cantidad de emprendedores. Entonces, esto lo que va a permitir también es tener una mayor capitalización y un mejor alcance de la política pública que se pueda plantear para la MIPYME o los emprendimientos. Sí, y tocaste un tema muy, muy interesante ahí. ¿Cómo fue o cómo ves vos que funcionó, perdón, el tema del FOGAPI para las mini pymes en este periodo de pandemia? ¿Funcionó o no funcionó? Bueno, mira, justo la semana pasada cerramos una encuesta que hicimos, donde una muestra más o menos, casi 400 empresas, 300 y algo, 370 creo que eran. 4 de cada 10 emprendedores consideró que no le llegó, digamos, las medidas o no le favorecieron las medidas del gobierno. Ujú. Y bueno, en esa línea, pero la mayoría de ellos se refiere a una de las principales medidas económicas de la pandemia, que fue el FOGAPI. Hay que entender que el FOGAPI existe antes de la pandemia, o sea, existió antes de la pandemia. Oficialmente desde marzo de octubre de 2018 a marzo de 2020, que el FOGAPI ya existía, se otorgaron 42 garantías en el marco del FOGAPI. Ok. Quiere decir que en el fondo, casi 2 años y algo, casi, ¿verdad? Hace un año y algo, el FOGAPI no funcionó como debería haber funcionado, como esa herramienta para el emprendedor que necesita financiamiento, ¿verdad? Y para poder seguir creciendo. El respaldo. Explota la pandemia y el gobierno usa este instrumento y dice, bueno, este es el principal instrumento para poder ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES, y, y empieza a tratar de ejecutar eso. A ver, lo clave acá es que esto tiene como dos patas. Uno es sí, la voluntad política del gobierno de poder utilizar ese instrumento, pero la otra pata también es la pata del sector financiero, que en el fondo es el que termina siendo un mecanismo de transferencia de esta política pública, ¿verdad? Eh, y ahí es donde justamente el grado de informalidad que tenemos como sector, ¿verdad? Y también la desidia histórica que tuvimos, tanto desde el gobierno como desde el sector financiero, las MIPYMES, hace que esto no termine de despegar como hubiese eh, tenido que ser, ¿verdad? Como fue en otros países, ¿verdad? Tenemos el caso de Estados Unidos, que tuvo una política similar. También Chile tuvo un fondo similar, el FOGAPE. Es más, nuestro FOGAPI nace inspirado en eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el FOGAPI debería ser la principal herramienta, el principal instrumento de financiación para las MIPYMES, post pandemia inicialmente para la reactivación económica, pero también que se quede como un recurso válido y un recurso
fortalecido para nosotros los emprendedores, ¿verdad? Entonces, hoy creo que está el 75% de ejecución los fondos que existen, pero por eso mismo necesitamos fortalecer mucho más eso, vincularlas con políticas públicas como la de EAS para poder formalizar y que de alguna manera también el sector financiero se ponga la camiseta y pueda entender lo que implica dar un crédito a una MIPYME, ¿verdad? También uno ve los números del FOGAPI y se da cuenta que los grandes bancos que tienen la mayor porción de las carteras casi no entregó crédito FOGAPI porque no trabaja primero con MIPYMES y Claro. segundo porque están más enfocados en el crédito de consumo y no en el crédito de producción, no en este crédito de capital operativo, ¿verdad? Entonces, son cosas distintas, pero necesitamos que el sector financiero empiece a visibilizar eso como una oportunidad que es también para ellos, ¿verdad? Y de qué manera pues, eso también puede potenciar la economía y hoy más que nunca reactivar la economía, ¿verdad? Bueno, pero por ahí la ley del AES también lo que va a ayudar es a eso, o sea, es parte de un todo, o sea, es como un círculo, como vos decías. Las empresas no están hoy inscriptas o, no, o están informalizadas porque no tienen las herramientas hoy para formalizarse. Por ende, los bancos o lo que son lo que dan los instrumentos de crédito tampoco pueden hacer su trabajo o pueden otorgar este tipo de créditos porque nosotros mismos no estamos en regla, vamos a decir, ¿verdad? Por eso que es muy importante esta nueva ley que estabas mencionando, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿por qué no estamos en regla, verdad? Uno diría. Porque Claro, los exacto. costos por la burocracia, ¿verdad? O sea, responde a un contexto del que veníamos. Y por eso creo que lo clave en esto, y uno de los principales aprendizajes de la pandemia es la necesidad de empezar a organizarnos, ¿verdad? Las MIPYME tenemos que organizarnos. En ACEPI nosotros veíamos ya eso en 2018, por eso armábamos esta asociación. Es más, por eso también entendemos la necesidad de que esta, por ejemplo, ser socio de ACEPI no tiene costo, ¿verdad? Porque nosotros decimos, uno no puede ponerle una barrera económica a un derecho que es el poder organizarse, que es poder incidir, que es poder proponer políticas públicas, construir políticas públicas. Entonces, bueno, justamente la asociación hoy, ser socio de ACEPI, el único requisito que uno tiene que tener es tener un RUC activo. Porque de esa manera también generamos una incidencia mucho mayor al decirle a cualquier persona, no, mira, somos 3.000 pero 3.000 contribuyentes, por ejemplo. Le Claro, decías claro. al Estado, plantear una conversación distinta desde ese lugar. O lo mismo para otros actores del sector privado, ¿verdad? Decir, che, no, somos 3.000 pero formalizados, que tenemos todo desafío y que proponemos esta solución. No, aparte de todos los otros beneficios también que trae la CEPI para el mismo emprendedor, espacio de networking, ruedas de negocio, estoy leyendo la página, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Eh, justamente estuvimos trabajando, toda esta primera pata que te dije fue la de incidencia en políticas públicas y el segundo eje que estuvimos trabajando fue el apoyo y acompañamiento a emprendedores y ahí estuvimos trabajando en, primero, generar datos e investigación sobre cuáles son las principales trabas, los principales obstáculos que tenemos los emprendedores en Paraguay, pero hacerlo de una lógica de investigación, una lógica de generar datos, de no solamente decir yo creo que, ¿verdad? Sino que tenemos realizados 5 estudios, 6 con este que cerramos ahora, desde el 2018, con más de 6.000 respuestas. Estudios que no solamente se quedaron en Paraguay, tenemos el estudio sobre el tema del COVID y de la pandemia, que también lo hicimos en toda Latinoamérica, desde Paraguay, eso también es algo importante a resaltar. Eh, y eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue, una vez que identificamos que los principales obstáculos y barreras tienen que ver con la burocracia, pero también con la educación financiera, también con la capacidad sí, formación en el tema de administración, ¿verdad? El tema tributario, financiero. Empezamos a generar, en su momento eran talleres presenciales, obviamente, ¿verdad? claro. Pero empezamos también a generar hoy webinars, ¿verdad? Webinars gratuitos para que los socios puedan conocer más sobre sí, educación financiera, más sobre sí, cómo administrar tu empresa. Uno de los datos que a mí sí me llamó mucho la atención de uno de los estudios que hicimos fue que 73% de los emprendedores habían respondido que en una encuesta con un tamaño más o menos de 800 respuestas,
una muestra de reciente respuesta había dicho que usan plata del emprendimiento para gastos personales. Y bueno, esos datos son los que nosotros necesitamos empezar a utilizar o lo que empezamos a utilizar luego en los espacios, ¿verdad? Y decir, bueno, genial, entendemos que las MIPYMES o el emprendimiento acá en Paraguay es de subsistencia, pero necesitamos que vos puedas separar, digamos, los gastos personales de los gastos de tu empresa, ¿verdad? Y ese ya es un primer paso para ordenarte, ¿verdad? Entonces, esa clase de cosas, bueno, fuimos transformando esos webinars también en espacios de networking. eh, y finalmente, ya en este tipo de pandemia también estuvimos trabajando mucho más en el paquete de beneficios para los socios, ¿verdad? Que uno pueda decir, bueno, yo quiero tener un e-commerce, genial, acá tenés, con ACEPI puedes tener tu e-commerce en una hora, ¿verdad? Funcionando, ya con una pasarela de pagos, o en el caso de enviar, o sea, puedes hacer envíos internacionales con 50% de descuento, que por ejemplo en el caso de Volviendo nos vino, pero perfecto, porque era posible o si no, enviar en los precios normales, ¿verdad? O si no, inclusive liquidar tu impuesto a través de una app que es Taxit y que con, no sé, un precio que no vas a encontrar en otro lugar para tu liquidación de IVA y IRP, ¿verdad? Entonces, realmente ese tipo de beneficios empezamos a trabajarlos mucho más ahora y bueno, queremos seguir sumando beneficios en esa línea, ¿verdad? Tenemos cuentas gratuitas en software de gestión y el foco más que nada está puesto en formalización, en financiación para poder generar mayor escala e internacionalización de todos los emprendimientos en el país, ¿verdad? Cuando también esta pata se convirtió en el caso de la pandemia, en un esfuerzo por ayudarle a los socios y los socios también, ¿verdad? Emprendedores de todo el país a acceder a los créditos de FOGAPI, ¿verdad? Que justamente tomamos nosotros también como bandera, como principal medida y ayudamos a sí, casi 60 emprendedores a acceder a casi 3.000 millones de guaraníes en créditos FOGAPI. Y de alguna manera también eso nos permitió conocer la realidad ahí, ¿verdad? O sea, porque nosotros estábamos preparando la carpeta con ellos, nosotros nos íbamos a las entidades financieras y recibíamos la respuesta. Entonces, eso también fue algo que hicimos en este tiempo. Y bueno, ahí en la página web justamente habla, en este tiempo ya capacitamos más o menos a 5.000 emprendedores en todo el país. Y bueno, esa también es una ventaja que tenemos. Tenemos los 3.000 socios están distribuidos en los 17 departamentos. O sea, estamos casi, digamos, una representación de un emprendedor por distrito mínimamente, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que queremos seguir potenciando y la meta que nos pusimos es llegar a 5.000, ¿verdad? Para final de año y estamos subiendo de a 200 a 300 la semana, así que creo que vamos a llegar a la meta. Sí, mira, yo acá, entre paréntesis, yo me asocié la semana pasada, así que... ¡Qué grande! Es que es una entidad que nosotros los emprendedores necesitamos, porque es como un respaldo. O sea, vos estás nombrando todos los beneficios, pero también hay cosas que por ahí, che, cómo se hace una carpeta para solicitar un crédito, que esto, o sea, ese respaldo también te da la CEPI. Totalmente. O sea, queremos, es más, nuestra razón de ser quiere ser ese respaldo, ¿verdad? Que te des cuenta que no estás solo en esto, ¿verdad? Emprender es difícil, pero juntos podemos hacer que sea mucho más fácil. Así mismo. Mira, Cristian, un gustazo haberte conocido. Me encantó conocerte, conocer tus emprendimientos, entender y conocer más lo que hace la CEPI. Espero que esto ayude también a que los emprendedores se acerquen a la CEPI y podamos ser, como decir, 5.000 a fin de año, que así como están creciendo, me está diciendo, llegamos sin problema. Y mira, este espacio está abierto para ustedes siempre, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel, por el espacio. Necesitamos más emprendedores como vos que puedan ayudar a visibilizar a otros emprendedores y que podamos empezar a instalar esta nueva visión de los emprendedores como parte fundamental, como motor de desarrollo
nuestro país y de la región. Así que un gusto compartir este espacio y que también, te digo desde ya, desde ACEPI, estamos acá también a disposición para poder conectarte con otros emprendedores que puedan contarte compartir contigo sus experiencias y que cada vez más gente se atreva a emprender y que sea más fácil para esas personas que se atrevan también a la hora de emprender. Así que muchísimas gracias por el espacio, Ezequiel. Un abrazo. Un abrazo. Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como @fuera de la caja PY.